Reportes de Canadá en español. Reportes de Canadá en español. Con la información que te conecta con tu comunidad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio de información a través de Canadá en español. Les saluda su amigo Irving Selván. Nos vamos con la información más ascendente de las últimas horas de lo que ocurre en Canadá. En nuestro primer reporte del día abordamos los aranceles impuestos ayer por el presidente Donald Trump a diversos países. La administración estadounidense ha implementado una serie de medidas comerciales que afectan a socios globales, marcando un nuevo capítulo en las relaciones económicas internacionales. La hora cero llegó. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su plan arancelario que incluye a casi todos los países que existen en el mundo. Las tasas arancelarias irán desde un 10% hasta un 49%. Trump quiere que este anuncio sea recordado como el día en el que la industria estadounidense renació y el inicio de una nueva era dorada. Este es uno de los días más importantes, en mi opinión, en la historia estadounidense. Es nuestra declaración de independencia económica. El evento, nombrado Hacer adinerado a Estados Unidos de nuevo, se desarrolló al estilo del presidente republicano. Grandilocuencia y un baño de seguidores en la audiencia, entre ellos líderes sindicales que dicen apoyar la política arancelaria. Trump busca complacer a sectores que lo votaron, como los trabajadores automotrices en estados como Michigan. Esta medianoche impondremos una arancel sobre el 25% de estos autos hechos en el extranjero. Este gravamen ya se esperaba y los principales socios de Washington que exportan autos se han estado preparando, como Alemania, Francia, Reino Unido, Japón y Corea del Sur. Según Trump, los aranceles permitirán más producción local, más competencia y por lo tanto precios más bajos para los consumidores. En cuanto a los aranceles recíprocos, el amigo es peor que el enemigo en temas de comercio, dice Trump, por lo que en su lista de 8 páginas encabezan algunos socios como la Unión Europea, grabada en un 20%, Japón y Corea del Sur, grabados en un 24 y 25% respectivamente, China con un 34% e incluso Israel con un 17% de aranceles. Para México y Canadá, que no aparecen en la lista, Estados Unidos mantendrá la pausa de la prórroga a los aranceles que anunció en marzo del 25%. Sin embargo, Trump criticó fuertemente el Tratado de Libre Comercio con estos dos países, TEMEC, al que calificó como el peor acuerdo comercial en la historia de Estados Unidos. Continuamos y vámonos ahora a lo que ocurre con Canadá sobre este tema. Donald Trump ha decidido eximir a México y Canadá de aranceles amplios. Sin embargo, ambos países no escapan del impacto en un sector clave, la industria automotriz, que enfrentará restricciones específicas en el comercio con Estados Unidos. México y Canadá evitaron el arancel general del 10% que Donald Trump impuso a 185 países, pero no escaparon de medidas dirigidas a la industria automotriz clave para la integración económica de Norteamérica. Desde este jueves 3 de abril entra en vigor un 25% de arancel a autos extranjeros, además de mantener los gravámenes al acero y aluminio. Trump justificó la medida como parte de su plan para relanzar el sector industrial estadounidense. La industria automotriz en Norteamérica opera bajo un modelo de manufactura compartida. México produjo 4 millones de vehículos en 2024, con 80% destinados a Estados Unidos. Empresas como Ford, General Motors y Stellantis tienen plantas en Estados Unidos, Canadá y México. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz advirtió que los aranceles generarán inflación, pérdida de empleos y menor crecimiento regional. Analistas proyectan que los aranceles elevarán los precios de autos en Estados Unidos de $4,000 a $10,000 más por vehículo convencional, hasta $12,000 adicionales para autos eléctricos. La consultora Anderson Economic Group señaló que esto afectará a una docena de fabricantes con operaciones en México y Canadá, incluyendo a las 3 grandes de Detroit. Persisten dudas sobre cómo aplicará Estados Unidos los aranceles a componentes no fabricados en su territorio. En su discurso, Trump presentó
enfrentó a Brian Panebecker, ex obrero automotriz y fundador de Auto Workers for Trump, quien afirmó: las políticas de Trump devolverán la producción a plantas infrautilizadas. Sin embargo, la Tax Foundation estima que estas medidas reducirán 0.4% el Producto Interno Bruto estadounidense y castigarán a sus propios consumidores. Ahora nos vamos a la respuesta del primer ministro de Canadá, Mark Carney. El mandatario ha anunciado que Canadá igualará los aranceles automotrices impuestos por Estados Unidos. Según el gobierno, esta decisión busca proteger la economía nacional y mantener un equilibrio en las relaciones bilaterales. El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció un arancel de represalia del 25% sobre las importaciones de vehículos estadounidenses. Esto refleja los aranceles idénticos impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, hoy mismo, aumentando las tensiones comerciales entre las dos naciones. Estos aranceles canadienses se aplican a los vehículos que no cumplen con el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o TMEC, y al contenido no canadiense de los vehículos que sí cumplen con el TMEC. Sin embargo, el contenido mexicano estará exento. A diferencia de los aranceles estadounidenses, Canadá no impondrá aranceles a las autopartes, reconociendo la naturaleza integrada de la industria automotriz norteamericana. En Windsor, Ontario, la planta de ensamblaje de Stellantis detendrá sus operaciones durante al menos 2 semanas a partir del 7 de abril, lo que afectará a 3.600 trabajadores. Unifor Local 444 atribuye este cierre a la incertidumbre creada por los aranceles estadounidenses. El primer ministro Carney condenó los aranceles estadounidenses como injustificados y advirtió que las políticas comerciales de Trump podrían fracturar la economía global. Está trabajando en un marco para brindar alivio a los productores de automóviles canadienses y destacó la naturaleza específica de la respuesta de Canadá. El sector automotriz es la segunda industria de exportación más grande de Canadá, empleando a 125,000 personas directamente y a casi 500,000 indirectamente. Con aproximadamente el 75% de sus productos exportados a los Estados Unidos, los riesgos económicos son altos. La semana pasada, el gobierno canadiense anunció un fondo de $2,000 millones canadienses para proteger los empleos del sector automotriz en medio de estas tensiones comerciales. Esta medida proactiva busca mitigar el impacto de posibles disputas comerciales. La decisión sobre los aranceles se produjo después de una reunión entre Carney y los primeros ministros provinciales en Ottawa, lo que subraya una respuesta nacional coordinada a las acciones de Estados Unidos. Nos vamos ahora al ámbito interno. En el ámbito político, Preston Manning, una figura destacada en el conservadurismo canadiense, ha lanzado una advertencia. Según él, el país podría enfrentar un resurgimiento del separatismo occidental si el Partido Liberal logra la victoria en las próximas elecciones. En medio de la campaña electoral canadiense, un polémico artículo de opinión del ex líder del Partido Reformista, Preston Manning, ha generado controversia al sugerir que una victoria liberal podría provocar la separación de las provincias occidentales. Manning, figura influyente en círculos conservadores, publicó en el Globe and Mail que votar por los liberales es un voto por la secesión occidental, un voto por la desintegración de Canadá tal como lo conocemos. El ex político argumenta que el oeste canadiense, tradicionalmente descontento con las políticas de recursos naturales de los liberales, simplemente no soportará otros 4 años de gobierno liberal. El líder conservador Pierre Poilievre, quien ha trabajado con Manning desde su juventud, se distanció rápidamente de estas declaraciones. Necesitamos unir al país. Necesitamos unir a todos los canadienses en un espíritu de unidad, afirmó Poilievre durante un acto de campaña en Kingston, Ontario. Estos comentarios surgen en un momento particularmente tenso, con Canadá enfrentando una guerra comercial con Estados Unidos tras los recientes anuncios arancelarios del presidente Donald Trump. Los principales candidatos han respondido de diferentes maneras a la amenaza económica estadounidense. Pierre Poilievre ha propuesto eliminar el impuesto federal sobre las ventas de automóviles fabricados en Canadá, una idea inicialmente presentada por el NDP. Por su parte, Jagmeet Singh, líder del NDP, ha anunciado que emitiría bonos de la victoria, un instrumento financiero utilizado durante las guerras mundiales para recaudar fondos destinados a fortalecer la economía canadiense frente a los aranceles estadounidenses. Mientras tanto, Yves François Blanchet, líder del bloque quebecois,
ha solicitado que representantes de Quebec participen en las futuras negociaciones comerciales con Estados Unidos, argumentando que no debe haber acuerdos sin Quebec. Pasamos a un tema de seguridad. Un hombre de Ottawa ha sido declarado culpable por sus vínculos con un grupo terrorista neonazi. Este caso pone en foco la lucha contra el extremismo en Canadá y las medidas para garantizar la seguridad ciudadana. Patrick Gordon MacDonald, un hombre de 27 años, ha sido declarado culpable de todos los cargos relacionados con terrorismo. El veredicto se dio este martes, 2 de abril de 2025, cuando el juez Robert Smith emitió su decisión en la Corte Superior de Ottawa. MacDonald enfrentaba cargos por participar, facilitar y cometer delitos para el grupo terrorista neonazi, División Atomwaffen. Este conocido grupo, fundado en 2015 en el sur de los Estados Unidos, ha sido designado como organización terrorista en Canadá, Australia y el Reino Unido. Las actividades de MacDonald incluyeron la creación de videos de reclutamiento y propaganda para la división Atomwaffen entre 2018 y 2019. Usando el alias extranjero oscuro, distribuyó estos videos en línea, con discursos de odio, incitación a la violencia y llamados a la eliminación de los débiles. Uno de esos videos incluso mostraba banderas estadounidenses, israelíes y europeas siendo quemadas, acumulando más de 35,000 visitas. El juicio, que comenzó en noviembre de 2024, vio a MacDonald declararse inocente. La Fiscalía presentó pruebas audiovisuales recopiladas por la Real Policía Montada de Canadá, destacando su profunda participación con el grupo. Los argumentos finales se escucharon en diciembre, y después de una cuidadosa deliberación, el juez anunció su veredicto esta semana. La sentencia de MacDonald se determinará en una audiencia futura. Cabe destacar que actualmente está en libertad bajo fianza con condiciones estrictas, y una audiencia para la revocación de la fianza está programada para el 22 de abril de 2025. En noticias relacionadas, otros 2 hombres en Ontario enfrentan cargos por ayudar en la creación de videos de reclutamiento de la división Atomwaffen, y su juicio está programado para enero de 2026. Canadá continúa clasificando a otros grupos extremistas como los Proud Boys como organizaciones terroristas. Concluimos con lo que ocurre en Ontario, la tormenta de hielo. Y finalmente, el premier de la provincia realizará una visita en las zonas afectadas por los cortes de electricidad tras una reciente tormenta de hielo. Miles de residentes permanecen sin servicio y las autoridades trabajan para restablecer la normalidad en las áreas más golpeadas. El premier de Ontario, Doug Ford, anunció este jueves 3 de abril de 2025 que visitará áreas afectadas por cortes de electricidad prolongados tras una intensa tormenta de hielo que azotó el centro y norte de la provincia durante el fin de semana. Más de 190,000 hogares y negocios permanecían sin energía eléctrica hasta el mediodía de este jueves, según un reporte de Hydro One, la principal compañía eléctrica de la región. La tormenta, descrita por Hydro One como el evento climático más severo desde 1998, causó daños significativos en ciudades como Orillia y Peterborough. Una segunda tormenta entre el miércoles y la noche del jueves generó cortes adicionales y retrasó los esfuerzos de restauración. Hasta el momento, el 83% de los casi 1 millón de clientes afectados han recuperado el servicio, pero la compañía advirtió que aún queda trabajo por delante. Ford informó que 3,800 trabajadores de Hydro One, junto a contratistas, están desplegados en las zonas más impactadas. Se espera que la mayoría de los clientes tengan electricidad de nuevo para el fin de semana, aunque en áreas remotas, como aquellas accesibles solo por agua, la restauración podría demorar más debido a problemas de acceso y riesgos por caídas de ramas. El premier destacó que equipos de emergencia, el Ontario Corps y organizaciones no gubernamentales como Global Medic y Team Rubicon están apoyando con centros de calentamiento, alimentos y remoción de árboles. Además, las provincias de Quebec y Saskatchewan enviaron cuadrillas para asistir en la recuperación. En Orillia, Ford visitará el centro de comando de la tormenta este viernes. Mientras tanto, la policía provincial pidió a los residentes paciencia y advirtió que amenazar a trabajadores, como ocurrió en Peterborough, podría ser considerado un delito. Las autoridades también reportaron inundaciones en el área de Toronto por fuertes lluvias, con hasta 75 milímetros registrados esta madrugada.
Queridos amigos, llegamos al final del programa. Agradecidos, por supuesto, de su compañía, de su preferencia. Gracias y nos estamos viendo en la próxima edición. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue Reportes de Canadá en español. Gracias por informarte con nosotros.